También porque en el Senado ayer, mientras se discutía la Guardia Nacional, la oposición queda exhibida nuevamente en un ridículo. Están reducidos a rabietas de niños chillones, así, con todas sus letras, haciendo berrinches y pataletas a la Donald Trump. No me dan lo que pido, pues me voy. Así abandonaron el recinto en donde se debatía la Guardia Nacional. Los de oposición, por favor, hay que identificarlos para que, carajo, podamos pasarles factura política, Toño, porque antes del video hay que decírselos a las personas que nos están viendo y escuchando. Esto no es ser patriotas, esto no es por amor a México. Estos son mamadas. No, sí, definitivamente lo dijimos, lo decimos aquí todo el tiempo. Necesitamos una oposición seria, y en este tema especialmente estamos hablando de la Guardia Nacional. Muchos de los que se pueden considerar incluso progresistas y a favor incluso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no están de acuerdo con muchas partes de la Guardia Nacional, y ahí es ahí donde como mexicanos necesitamos una oposición crítica, una oposición que diga, no, a ver, un momento, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué otro también? ¿No? ¿Por qué no hacemos esto? Ese es lo que se necesita en un país, ese es el gobierno, ese es el actuar y el deber de los legisladores. Estos son unos imbéciles, disculpe usted, pero son unos imbéciles, son unos cobardes. El hecho de simplemente llegar y decir, ¿saben qué? Pues como no me hacen caso en lo que yo quiero, pues me voy. Toño, de hecho te mandé el video que decía, así se retiraron los senadores de oposición, porque precisamente es el momento en el que se levantan todos y dicen, hasta aquí. Vea y escuche, por favor. Y ojalá que el mexicano tenga también el espíritu crítico de señalarlos con nombre y apellido. Yo no he hecho todavía mis cuentas, no he hecho todavía el pase de lista, pero son los senadores de oposición que dejan al Partido del Trabajo y a Morena intentando exhibirlos. Bueno, pues los dejaron, se pusieron de pechito porque, exacto, se lucen el Partido del Trabajo y Morena como la mayoría que son para aprobar esto con o sin los votos de oposición. No se acepta que se declare en sesión permanente. Gracias, senadora. Pues bueno, está a su consideración el dictamen. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, me queda claro que ya se van. Mancera se sale Claudia Ruiz Massieu del PRI. Inscríbete, Félix. Estoy tratando de reconocer a los personajes, ¿no? A ver. Se apunta el senador Félix Salgado Macedón. ¿Ya ha registrado mi negativa en esos premios al dictamen? Se lo pido. Sí, claro. Por supuesto que sí. Tendrías que votar. ¿No? Y ese peda el que llega y que les dice que no se han respetado su negativa, etcétera, y que por eso se va. Bueno, en primer lugar, pues lamentable la actitud de estos grupos parlamentarios que se ausentan y se ausentan. Son cobardes, así lo entiendo yo, cobardes, porque son capaces de convencer con sus ideas. Claro, de eso se trata, de negociar, de debatir, de cabildear. Y como fueron miserablemente incapaces, ¿qué hacemos? Nos paramos y nos vamos. Sí, no, eso es lo que queremos dejar atrás los mexicanos. Esa, pues, ¿cómo decirlo? Esa mediocridad absoluta, ¿no? Que nos caracteriza. Aquí verdaderamente llegan todas esas ideas, ¿no? La mediocridad de esos actores que critican, por ejemplo, a Yalitza Aparicio, y la mediocridad de unos políticos que no tienen, pues, la forma de poder defender sus argumentos y hacen un berrinche. El berrinche de salirse. Necesitamos una oposición, necesitamos que una oposición rete, ponga en evidencia al gobierno actual. Esa es una realidad. Se necesita una oposición, no a estos cobardes. Lo dice bien Vicente Serrano, son unos cobardes. Y Gerardo Fernández Noroña hace unos días en la Cámara de Diputados lo decía, ¿no? Necesitamos una oposición seria. Vaya que se necesita una oposición, porque no puede haber un poder absoluto del presidente o de los que tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero con esta oposición
¿podemos hablar de una oposición seria? Yo creo que no. Y precisamente después de que se salieron los senadores de oposición, estas fueron las declaraciones de los que se quedaron, de la mayoría del Partido del Trabajo y de Morena. En un solo acto, a los integrantes de ambas comisiones, que votemos uno por uno. Ok. Vamos a votar entonces primero la Comisión de Puntos Constitucionales, luego la de Estudio Legislativo segunda. En un solo acto vamos a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. Entonces vamos a solicitar primero a la Comisión de Puntos Constitucionales, quienes estén a favor en lo general y en lo particular del presente dictamen, sírvanse levantar la mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. ¿En contra? ¿Abstenciones? Aprobado por unanimidad. Ahora vamos con la Comisión de Estudios Legislativos segunda, por favor. Quienes estén a favor del presente dictamen, sírvase levantar la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Vicente, esto es ridículo. Está aprobado por unanimidad. Es cuanto, presidente. ¿Por qué, Toño? Porque, o sea, esa es la realidad, ¿no? No hay ningún tipo de oposición ahí. Esa no es democracia. Ahí todos están a favor de un tema y eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Es culpa de la mayoría que la oposición se vaya? No. Es culpa de la oposición por no estar ahí, definitivamente. O sea, no hay oposición, valga la redundancia. No hay alguien que debata lo que está pasando ahí. Esto es ridículo, es extremadamente indignante. ¿Quién está a favor? Pues sí, todos. ¿Quién se abstiene? No, pues nadie. ¿Quién está en contra? Menos, ¿no? Los panistas fijaron su postura. Esos panistas